¿Qué tal, hermanos, amigos? Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes. Es como si uno ansiase el momento para compartir, estar juntos y recibiendo siempre la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es saludable, que es luz, que es el alimento que nuestro espíritu necesita. Así como usted todos los días en la mañana se prepara su buena leche con Quaker y unas ricas tostadas con mantequilla, alimenta su cuerpo, y al almuerzo es posible que saboree un rico plato de porotos con una longaniza y una rica ensalada, y por la noche, por supuesto, un rico ahí, una leche con colacao para poder descansar de un arduo día de trabajo. Pero también nuestro espíritu necesita ser alimentado por las escrituras. Y Jesús dijo, el Señor dijo, Dios mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra del Señor, las sagradas escrituras. Y hoy vamos a leer el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a hablar hoy sobre la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Esta palabra paciencia, en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento, es la palabra o el vocablo macrotumía, que tiene que ver con una larga duración del ánimo, larga duración del ánimo. También tiene que ver con saber esperar el momento oportuno, saber esperar el momento oportuno. O también saber intervenir en el tiempo que se debe actuar o se debe responder. Estas tres definiciones, en un sentido, los lingüistas griegos de la lengua griega koiné relacionan a cómo Dios es paciente, cómo Dios espera, cómo Dios sabe actuar en los momentos oportunos en cuanto a su creación, en cuanto al plan de redención, en cuanto a cómo Él actúa con los pueblos, en cuanto a nuestra vida, el matrimonio y muchas variantes más, que el Dios Todopoderoso es paciente. Ahora, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en estas epístolas y específicamente en el texto de hoy, encontramos algunas razones por qué Dios es paciente. En primer lugar, porque Él no quiere la muerte del hombre, no quiere la perdición del hombre. Esta palabra perdición tiene que ver con destruir algo que se usa, y en el contexto acá se refiere a las personas sin Dios, las personas que el Dios Todopoderoso ha intentado, ha articulado, ha planificado salvarles, liberarles de la muerte eterna. Sin embargo, ellos no quieren volverse al Señor. Entonces, Dios muestra su paciencia porque no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte de aquel escéptico, no quiere la muerte de aquel inmoral, idólatra, pagano, o no importa cuál condición, acción esté haciendo lejos de Dios. A esa persona Dios no quiere que perezca. La evangelización, en este caso, las buenas noticias del Evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se convierten en el mensaje central que va en busca, que va a buscar hasta encontrar a aquellas personas que están perdidas, porque Dios, en su paciencia, no quiere que nadie perezca. El evangelista Juan, en su obra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos habla acerca de que los creyentes no tienen que dedicarle tanto tiempo a aquellas cosas que son temporales. Después que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a multitudes, a miles, el Señor les da una instrucción y una enseñanza
a los discípulos dice, Juan capítulo 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjese, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No hay duda que los discípulos aprendieron, y todos los hombres y todas las personas, existen diferentes profesiones en el mundo que hacen que cada uno de ellos transforme, trabaje, gestione y sea un eficiente hombre o mujer que trabajan por las cosas terrenales, por las cosas temporales, aquellas cosas que con el uso van perdiendo valor y uso. Y el Señor les dice acá a los discípulos, y también nos dice a nosotros, que no trabajemos tanto por aquellas cosas que perecen, sino por aquellas que a vida eterna permanecen. En el contexto, Jesús se refiere a la evangelización, se refiere a la extensión del reino de Dios, se refiere a acentuar las verdades, los principios eternos del Dios Todopoderoso, que sabemos que las cosas de Dios son imperecederas. El reino de Dios es eterno. La iglesia, los creyentes, la palabra, Dios son acciones totalmente imperecederas. Y en eso, en nosotros los creyentes, tenemos que dedicar tiempo y trabajar por esas cosas. Entonces, la paciencia de Dios, esta espera del Dios Todopoderoso, es para que el hombre no se pierda. Por eso el texto dice, no queriendo que ninguno perezca, que se pierda. La segunda razón es porque el Dios Todopoderoso es paciente para entender de que el Dios desea salvar al hombre de la condenación. Salvar al hombre de la condenación. El texto de Juan 3:16 es un texto muy conocido, pero siempre es bueno leerlo de nuevo. Y el autor bíblico, el evangelista Juan, que era uno de los discípulos de Jesús, dice y escribe así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, fíjese, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces se repite esta expresión, no se pierda. Entonces, la paciencia de Dios está demostrada en que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca por causa del pecado, por causa de la rebeldía, de la rebelión y de pensar de que nadie lo puede salvar. La palabra del Señor está llena de evidencias de cómo Dios siempre ha querido actuar para salvar al hombre, ya que el hombre y la mujer son las criaturas más valiosas y más importantes para nuestro Dios. Y en tercer lugar, tenemos el ejemplo bastante doloroso de cómo un hombre que fue parte del ministerio de Jesús y que estuvo durante 3 años aproximadamente con Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo los milagros, viendo las señales, y que el libro de los Hechos dice que Judas tuvo parte del ministerio de Jesús. Nos referimos a Judas Iscariote. Ahí en el texto de Mateo capítulo 27, 3 al 5, dice que Judas entregó a Jesús, lo traicionó a Jesús. Dice también que devolvió el dinero de las 30 piezas de plata. Además, dice que él ha pecado entregando sangre inocente y al mismo tiempo, tomando el dinero, lo arrojó al templo y fue, y más tarde se quitó la vida. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros o qué hará usted? Porque el Señor sigue teniendo paciencia con la humanidad. Sigue esperando para que la gente se vuelva a Él y deje sus caminos impíos de iniquidad, de inmoralidad, de idolatría y reconozca que Jesucristo es el único Salvador del mundo, porque la paciencia de Dios implica eso.
no querer que nadie se pierda, insistir siempre en cuanto a que Dios quiere acercarse a las personas y al mismo tiempo habrán personas que lamentablemente por sus propias decisiones se perderán por toda la eternidad. Pero Dios sigue teniendo paciencia, pero no espere el último día de su vida terrenal para arrepentirse. Oremos. Querido Señor, oramos en el nombre de Jesús para darte gracias por tu amor y tu bondad y tus cuidados y tu paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todas las personas se vuelvan a ti. Gracias por tu palabra y por tus bendiciones y cuidados. En el nombre de Jesús. Amén.